Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos relacionados con la suma de los n términos de una progresión geométrica. En un video anterior dedujimos esta fórmula para poder calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica. Vamos a ver a continuación ejemplos donde vamos a tener que emplearla. Comencemos entonces. Tenemos dos sucesiones, las cuales nos piden verificar si son progresiones geométricas. De ser así, calcular para la primera la suma de los 10 primeros términos y para la segunda la suma de los 20 primeros términos. ¿Cómo verificamos que estamos frente a una progresión geométrica? Vamos a dividir a cada término entre el anterior y si el resultado siempre es el mismo, o sea que tenemos una razón común, vamos a estar frente a una progresión geométrica. Comencemos entonces. Vamos a dividir a un cuarto entre un medio. Podemos utilizar ley de oreja o pocillo, o sea, vamos a multiplicar a 1 por 2 y a 4 por 1. 1 por 2 va a ser el numerador 2 y 4 por 1 el denominador, que es 4. Simplifiquemos. Mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. El resultado de la división es un medio. Vamos ahora a dividir a un octavo sobre un cuarto. Procedemos de forma similar. 1 por 4 y 8 por 1. 1 por 4 es 4, 8 por 1 es 8. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2. Tenemos un medio. Ahora vamos a dividir a un 16avo entre un octavo. 1 por 8 y 16 por 1. 1 por 8 es 8 y 16 por 1 es 16. Octava de 8, 1. Octava de 16, 2. Nuevamente un medio. Como siempre obtuvimos un medio, entonces estamos frente a una progresión geométrica. Vamos ahora entonces a emplear esta fórmula para poder calcular la suma de los 10 primeros términos. Recuerden, esta fórmula solo se puede emplear si estamos frente a una progresión geométrica. Veamos entonces cómo sería. La fórmula nos exige conocer a sub 1, también nos exige conocer la razón y n. Nosotros a sub 1 sabemos que es un medio porque es el primer término de la progresión. Entonces vamos a escribirlo. A sub 1 es un medio. Ahora, la razón la acabamos de calcular, es un medio. ¿Y quién es n? Como estamos hablando de la suma de los 10 primeros términos de la progresión, entonces n es 10. Calculemos s sub 10. S sub 10 es igual a sub 1, o sea, a un medio que multiplica a 1 menos la razón a la n, o sea, un medio a la 10. Y esto lo vamos a dividir sobre 1 menos la razón, o sea, 1 menos un medio. ¿Qué tenemos? Un medio que multiplica a 1 menos un medio a la 10. ¿Cómo elevamos esta fracción a la 10? Numerador a la 10 y denominador a la 10. Recordemos, la potenciación es distributiva frente a la división. 1 a la 10 es 1 y 2 a la 10 es 1024. Necesitamos emplear una calculadora